Mejor prender un botón y... Bueno. Igual aplícala a la pizarra. No, escúchame. Arriba a la derecha, presentar. Ahí anda. Ahí arriba a la derecha, presentar. Y ahí abajo, presentar. Lo violeta. Presentar donde dice presentar, qué casualidad, no he sospechado jamás. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de una paciente que vimos la mayoría de nosotros sobre una encefalitis autoinmune. Igual antes de hacer esta presentación, quiero que sepan que todas las imágenes están autorizadas por los papás de la nena, de la paciente. Bueno, los antecedentes de la paciente, una recién nacida términa con peso adecuado a la edad gestacional, las serologías maternas negativas, referidas por la madre, el APGAR la mamá lo desconoce, actualmente esta fue su primera internación y niega algún antecedente familiar. Bueno, y en otros, sus antecedentes, que también es importante, digamos que la mamá es hija de 2 italianos, italianos nacidos en Italia, y nada, eso para saber después por qué. El motivo de consulta de la nena, ¿cuál fue? El primer motivo de consulta fue el 27 de mayo. La nena consultó en aquella fecha. Bueno, la nena se quedó solamente con el papá, la mamá había ido de viaje. En esa fecha consultó porque tuvo una convulsión tónico-clónica generalizada, y que el papá refiere que duró menos de 1 minuto y se dio espontáneamente. Llegó a la guardia, justo yo estaba de guardia. Nada, la nena no estaba en posición postictal, tenía todos los reflejos neurológicos normales, se les realizó una tomografía de encéfalo sin contraste que salió aparentemente normal. El 28 del 5, al día siguiente, se hizo la interconsulta con Mario Ferreira, que es el neurólogo que tenemos en la clínica. Él solicitó un electroencefalograma, que también salió el informe normal, se le dio egreso sanatorial, porque la nena no había repetido el episodio, y bueno, nada. Por ambulatorio, Mario le solicitó una resonancia y una polisomno, nada. En fecha 8 del 6 se realizó de forma ambulatoria una resonancia sin contraste con informe normal, y el 13 del 6 una polisomnografía también con el informe normal. Aquí están los estudios que, nada, los informes están normales. Y nada, Mario vio los estudios y le solicitó un nuevo control en 15 días. Bueno, la nena no llegó a los 15 días porque el 21 del 6 los papás ya venían notando que la nena estaba muy angustiada. Ellos asumieron, porque la nena, fuera de todo, era una nena que era muy dedicada a los estudios, muy autoexigente. Nada, los padres notaron que la nena estaba muy angustiada, tenía insomnio, hipersensibilidad sensorial, y bueno, nada. Fuera de todo eso, por lo que refieren los padres, la nena, como le habían dicho, era hija de padres italianos, en su casa solo hablaban italiano, la nena iba a un colegio de italianos, y en la materia de italiano, la nena estaba rindiendo mal, cosa que bien, no habría motivo, digamos, que rinda el examen mal, porque en la casa hablan todo italiano. Bueno, nada, ella de sacar 10 empezó los padres a referir que venían sacando 4 o 5, le iba mal en la materia. Ellos asumieron más que todo, o sea, ese dato como que no lo tomaron tanto, pero después preguntándole, nada, nos dijeron. El 21, como la notan, habló por vía telefónica con su pediatra. El pediatra, por todo lo que los padres dijeron, la mandó por la guardia de salud mental del Hospital del Niño. En el Hospital del Niño lo evalúan los psiquiatras infantiles. Nada, por todo lo que contaron, igual aquí hice un resumen porque tienen todo detallado por los psiquiatras, ellos descartan una patología psiquiátrica y los vuelven a mandar al clínico para ver otra causa orgánica, una encefalitis, ya sea cualquier tipo de encefalitis, nada. Los padres deciden irse a la casa del Hospital del Niño y la nena vuelve a internarse el 22 del 6. Esto pasó el 21, al día siguiente la nena volvió a presentar una convulsión, según refieren los padres, tónico-clónica generalizada, con desviación de la mirada, deciden consultar a la guardia, como tenía este antecedente. En la guardia la deciden internar. Ese mismo día que se internó, a las 22:30, yo se internó como a la tardecita, a las 22:30 la paciente vuelve a repetir la convulsión tónico-clónica generalizada, con desviación de la mirada. Está escrito en la historia la convulsión tónico-clónica generalizada, pero en realidad ahora vamos a ver la imagen que no fue tónico-clónica generalizada. Porque la mamá lo grabó, digamos, hizo la grabación y nada. En ese momento la duración fue menor a 1 minuto,
Al día siguiente, a la mañana, los médicos de guardia hicieron un pase y refirieron todo esto que pasó en la nena, asumiendo ellos igual un problema psiquiátrico, digamos. El 23 del 6, más o menos con todos los antecedentes, justo está ahí la doctora Sabrina, que a ella se lo comentaron, a nosotros nos comentaron en la terapia porque estábamos de guardia con Flavio, la enfermera, que era una enfermera del hospital de niños, que nos dieron, ojo, que hay una paciente de control, y nos contó, estaba Sabri, estaba Euge, nos comentaron los casos pensando siempre en un paciente psiquiátrico, digamos. Bueno, nada, Sabri y junto con Claudia, de un momento dijeron, no será una autoinmune. Nada, el 23 se hizo una interconsulta con el doctor Mauricio Pedersoli, que es el neurólogo. Él solicitó una tomografía de encéfalo, la cual se evidenció normal, se le hizo una punción lumbar, se sacó muestra para citofísico, que el citofísico salió normal, una muestra para cultivo, un virológico y un FilmArray, y se le sacó para antígeno anti-NMDA, y se decide medicar en primera instancia, asumiendo como una encefalitis a descartar patología, digamos, no se la medicó con ceftriaxona, ciclovir, y se le puso un anticonvulsivante indicado por el mismo neurólogo. Aquí vemos la convulsión que pasó a la noche, que la mamá nos las mostró. Sí, está justo, la vimos. Ahí está. Esa es la convulsión de la noche previa del 22. Después más focalizada, digamos. Sí, Ahora, esta es como una convulsión de encefalitis autoinmune, porque he visto muchos congresos y muchos, de la mayoría de los infantiles, de hecho algunos lo nombran que es como una convulsión del exorcista, que algunos asumen que lo que tuvo el exorcista en realidad fue una encefalitis autoinmune que se tomó como más religioso, digamos, ¿no? En su momento. Bueno, nada, el 24, al día siguiente, ya la paciente medicada, cuando decidieron punzarla, la medicaron. El 24 se recibe el resultado del FilmArray, negativos, no se detectó ningún germen y se decide suspender el antibiótico y el aciclovir. El 25 del 6, esto fue el 24 al día siguiente, al descartándose otros orígenes, digamos que ya sabíamos que no era infeccioso, se decide medicar con el pulso de solumedrol, que es la metilprednisolona, 1 gramo cada 24 por 5 días. Sin mejoría, la verdad que con los pulsos pasando los 5 días, nosotros no vimos mejoría en el paciente. Todos los que la lograron ver, vimos que la paciente en vez de mejorar, iba empeorando, digamos. En una de sus evaluaciones, justo le preguntó el neurólogo que escriba, la nena fuera a hablar italiano, sabe escribir perfectamente español, y habla perfectamente español, le dijeron que escriba que le gustaba, que era, me gusta el vóley, y la nena no pudo escribir. Aquí vemos, justo tenía disartria. Ya tenía problemas de psicosis, es para esa fecha. Eso se llama signo de rabia. Sí. ¿Qué cosas? Eso que está haciendo con la boca. El chupeteo, ¿no? Masticatorio. Sí. No, es lo mismo. Todo esto que vemos en esta paciente, por toda la literatura que vimos leyendo, es clásico de una encefalitis autoinmune, digamos. La convulsión que tuvo, porque en realidad sus movimientos, todas las presentaciones que vi de todos los países, todo dice que es clásico porque no es una convulsión que uno puede creer que sea de proceso infeccioso. El fecha el 28 del 6 se recibe el resultado de los anticuerpos que dio positivo en líquido cefalorraquídeo, en el suero dio negativo, que en el suero normalmente no son tan específicos, solamente en muy pocos casos fueron
fueron detectados en suero a nivel de Europa y de Latinoamérica, digamos. El más efectivo son los anticuerpos del líquido cefalorraquídeo, que en ella dio positivo por el anti-NMDRA, el líquido cefalorraquídeo. El 2/7, por la desmejoría clínica de la paciente, que la vimos en todo esto, la paciente ya empezó a tener insomnio, que no podía dormir nada, o sea, se le interconsultó también al psiquiatra, que en ese momento vino el psiquiatra, que no era infantil, y el mismo psiquiatra decidió medicarla con lorazepam, que empezó con 0,5 miligramos, que la nena no cedía, o sea, ahora voy a explicar por qué tiene también curvitas. La medicó y llegó a tener hasta 2 miligramos para poder conciliar el sueño, digamos. Como vimos, desmejoría del paciente con insomnio, aumento de la psicosis, se decide medicar con gamaglobulina humana 20 gramos días por 5 días. En la 400, digo, porque para sí, fijando los valores. Esos son 400 miligramos kilo día. Tratamiento. Tratamiento total, 2 gramos kilo día. Sí. 400 por 5. Es el tratamiento que recibió. Sí. Bueno, en fecha 8/7 vimos la mejoría todos, porque fue paciente que la llevamos a ver todos. El 8/7 se vio mejoría clínica en la paciente con disminución de la psicosis, con disminución del insomnio. La paciente ya no tuvo crisis de psicosis después del pasaje, de hecho, después del pasaje de la gama, nosotros íbamos preguntando y la mamá, desde la primera dosis, la mamá ya sintió la mejoría. Que también pudo ser ni siquiera por la gama, pudo ser por el mismo solumedrol. Digamos que la mejoría se vio tardía, pero bueno, se inició con la gamaglobulina y se decide su egreso sanatorial y control ambulatorio. Justo había hablado con la mamá cuando ella vio a su nena como tipo el 90% normal, porque le hicimos seguimiento ambulatorio, digamos. La mamá se fue el 8 y ya el 10 en la casa vio que volvió a ser su hija, digamos. Actualmente la paciente, hablamos con la mamá, ella vino al control la anterior semana con el doctor Mauricio Pedersoli, ya le quitaron el lorazepam, ya no sufre de insomnio, se fue haciendo un descenso lento, le quitaron la melatonina, que también se le había agregado en su momento para ayudarla por el insomnio, y nada, solamente está con el anticonvulsivante, que está disminuyendo la dosis, que no volvió a repetir cuadros de epilepsia. Y bueno, nada, estas son fotos que la niña región. Años y nada, ahí está. Divina, divina. Ese es el caso y bueno, ahora vamos a hablar qué es la encefalitis autoinmune. Vamos a hablar de la encefalitis autoinmune, obviamente en la edad pediátrica, porque la encefalitis autoinmune abarca mucho, pero en la edad pediátrica vamos a hablar más que todo de la edad pediátrica. Bueno, vamos a empezar primero a saber qué es una encefalitis, porque para saber qué es una encefalitis, pensar en una encefalitis autoinmune tenemos que descartar las causas infecciosas, digamos. La encefalitis es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que se origina por una difusión neurológica, se caracteriza más que todo por la disminución de la conciencia o cambio de la personalidad que se mantiene mayor a 24 horas. Se asocia normalmente a fiebre y a crisis epiléptica. En el caso de nuestra paciente no tenía fiebre, digamos, no tuvo. Las causas más comunes de una encefalitis puede ser, en la cabeza está el virus, tenemos en la edad pediátrica el herpes tipo 1 y en los neos el 2. El citomegalovirus, el enterovirus, y bueno, entre bacterias tenemos muy pocos casos de encefalitis bacteriana, y entre la cabeza está micoplasma, TBC, Listeria y clamidia. También hay hongos, pero más en pacientes inmunodeprimidos, y después están las encefalitis autoinmunes. ¿Qué es una encefalitis? Ahora vamos a hablar más que todo de la encefalitis autoinmune. Los casos son 5 a 10 de 100.000 casos, el 4% es el 4% de todas las encefalitis. Se da más que todo en menores de 18 años, de 12 a 16 años, que la paciente justo queda en el rango de edad, con predominio femenino, de dos nenas, un nene, se asocia más que todo, perdón, me olvidé de decir, lo de la paciente, nosotros también le hicimos una ecografía ginecológica, pensando en una de las causas de la encefalitis autoinmune en la edad pediátrica, es un teratoma, que la ecografía ginecológica no salió normal, digamos. Se asocia más que todo a tumores al 56% de los casos, y bueno, la encefalitis autoinmune en la edad pediátrica, en la mayoría de los casos en todo el mundo se podría decir,
en pediatría es por el antígeno NMDRA, el resto se ve más que todo en los adultos, digamos. Este es el primer. Bueno, vamos a hablar más que todo ahora de la encefalitis autoinmune. La encefalitis autoinmune es una afección inflamatoria severa del sistema nervioso central, mediada por anticuerpos, en este caso por el anti-MNDRA, que es un anticuerpo que actúa más que todo en la superficie de las neuronas, que causa importante morbilidad y mortalidad y secuelas neurológicas permanentes. Ahí por todo lo que leí por las secuelas permanentes, la mayoría de los casos de los pacientes que han sido diagnosticados con encefalitis autoinmune, un 60% de los pacientes quedaron secuelados, digamos, pediátricos porque fueron diagnosticados o muy tardío o malmente. La mayoría llegaron por epilepsia, pensando que era una encefalitis, pensando que era un paciente psiquiátrico, llegó a estar en un estatus y llegar a la UCI y no le pueden cortar porque en realidad la causa no es orgánica. No es infecciosa y nada, la mayoría de los pacientes quedan secuelados con traqueostomía y nada. En el caso de nuestra paciente no fue lo mismo. La encefalitis autoinmune, las autoinmunes son reportados con más frecuencia por el anticuerpo receptor, como le dije, de N-metil de aspartato, que es la NMDRA, que es más frecuente en niños. Tiene incidencia predominante, varía entre 1,5 a 3 casos por millón de habitantes en cada año a nivel mundial. Ahí vemos todo lo que tenemos. En el caso pediátrico, solamente es este, digamos, el receptor NMDA. El resto de los adultos tenemos un montón de antígenos que actúan más que todo en la parte interna de las neuronas, que actúan más que todo en la superficie. ¿Cuál es la característica clínica de la encefalitis autoinmune? Aquí tenemos, a la cabeza están las convulsiones. En la cabeza están las convulsiones, nada, es una de las causas por la cual los pacientes no tienen el típico convulsión como para que vos creas que sea epiléptico. Por eso la mayoría de las convulsiones que tiene son parecidas a las que tuvo la nena, que no son convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y lo tratan como paciente psiquiátrico hasta que llega un momento que el paciente no deja de convulsivar y llegan a la UCI, digamos. Por ejemplo, se vieron muchos casos en España, en Colombia, la mayoría de los casos que tuvieron hoy por hoy ya no se ve mucho porque estamos como más actualizados, pero en la mayoría de los tiempos en el hospital de niños que me contó Claudia y los de terapia tuvieron muchos pacientes con encefalitis autoinmune diagnosticada tardíamente, que los niños quedaron secuelados, digamos, porque descubrieron que no era infeccioso ni era autoinmune. Cuando vieron el resultado, recién iniciaron el tratamiento de primera línea. En el caso de nosotros, bueno, el doctor Mauricio y todos los que tuvieron se dieron inmediatamente, se descartó con el Filmarray y se empezó a tratar como una encefalitis autoinmune, aunque no tuviésemos el anticuerpo, digamos. Así que nada, en primer lugar están las convulsiones, en segundo lugar están las alteraciones de las muecas, todo lo que tuvo nuestra paciente tiene mueca, mucoalveolar al abrir y cerrar la boca, al movimiento de las mandíbulas, temblor, catatonía que tuvo nuestra paciente, digamos, llegó un momento, ya sé que no podía respirar, pero vos la veías y sí. Después tenemos en el tercero ansiedad, rabietas, conductas inapropiadas, trastorno del sueño, y bueno, después vamos bajando, fiebre, cefalea, la paciente nuestra no tuvo fiebre, pero sí tuvo cefalea, fatiga, visión borrosa, mareo, irritabilidad, insomnio y síntomas. El nuestro no tuvo un síndrome gastrointestinal. Y vamos bajando. Tuvo disartria y regresión del habla, que en la paciente nuestra llegó un momento que la paciente no podía hablar. Vos le preguntabas, que no lo tenemos justo grabado, tenemos lo que vimos ahora, pero vos le preguntabas que sí tuvo regresión del habla, porque ella intentaba hablar y ella le hacías una pregunta, quería hablar, pero ella te decía que no podía hablar, digamos, intentó hablar. Al principio entran hablando. Y como la primera muestra que vimos fue que le preguntamos cómo se llamaba el papá y no se acordaba y decía nombres que nada que ver, decía, no, como que no quiero decir eso, decía, pero no. Esto. Y al final, al momento, ya pasando los pulsos subluminadores, la paciente no podía hablar. Toda la vimos y le intentamos hablar y llegó un momento que no podía hablar. O sea, intentaba, vos veían que ella intentaba querer hablar, pero no sabía cómo expresarse, digamos. Los diagnósticos en la edad pediátrica, obviamente, primero tenemos que descartar la parte infecciosa, digamos. Si vemos, en el caso nuestro fue rápido por el Filmarray, no podemos creer que es una encefalitis autoinmune solo por la convulsión y por los problemas psiquiátricos,
que se confunde. Primero se hace la punción, que fue en el caso nuestro, que se llevó desde el día 2 que se internó, se llevó todo como que correspondía. Se punzó a la paciente y se medicó para virales, para bacteriano, y se da el anticonvulsivante. Se suspendió, obviamente, cuando descartamos que era lo infeccioso. El paciente nuestro, o sea, el diagnóstico, primero se descarta lo infeccioso, y recién el diagnóstico específico para una encefalitis autoinmune es el anticuerpo, digamos. Independiente de esto, no podemos esperar que sea el anticuerpo. Si descartaste lo infeccioso, se tiene que tratar como un autoinmune hasta que tengamos resultados de una encefalitis autoinmune. En todas las publicaciones te dicen lo mismo. No esperes tener el resultado de anticuerpos para iniciar, porque capaz es demasiado tarde, como en muchos países pasaron, que contaron sus casos, que tuvieron muchos pacientes que quedaron con secuelas, pues el paciente se estaba esperando el antígeno para recién tratarlo, digamos. Y vemos aquí los trastornos del sueño del paciente. Como viene en el caso nuestro, la primera semana, y en la primera semana la paciente, más que todo que fue nuestra paciente nuestra, está con depresión, empieza con un poco de alteración del sueño, no insomnio, y a partir de la tercera, cuarta semana empieza a decaer, y lo que pasó con nuestro paciente, a tener insomnio que no se lo puedes quitar con nada, que nuestro paciente tuvo lorazepam al 2 miligramos, endovenoso al principio, y no se dormía. Empezó con 5 miligramos, 1 miligramo, 1,5, y demoró, de hecho se fue con 2 miligramos de lorazepam para que pueda dormir, y recién a partir de las 6 semanas se le va el insomnio. Aquí justo tenemos que habla de que la paciente tiene hipersexualidad, que en el caso nuestro lo vimos en la paciente, que justo la mamá, cuando fuimos a verlo con uno de los chicos, y bueno, la mayoría que entró a verla, la mamá nos comentó, yo se la comenté a las chicas, y la mamá no entró y me dice, no sé, creo que tiene un problema psiquiátrico, porque había esas dudas antes de tener el anticuerpo, porque la nena decía, bien tenía problemas de psicosis, estoy hablando a la tercera semana, desde el primer cuadro epiléptico que estuvo internada acá, la mamá nos dijo que la nena se levantó a la noche y le preguntó tipo, quiero sexo, puedo tener sexo. O sea, y está descrito que sí puede llegar a pasar eso porque tienen hipersexualidad, pero justo hablamos con Sabri, que tiene inhibido el frontal. Es por eso que pasa todo esto, digamos, está descrito, no era algo y la mamá se asustó en su momento, se lo explicamos, se lo explicó Sabri, se lo explicó a todo el mundo, se lo explicamos a nosotros, porque la mamá pensando que tuvo la nena un abuso sexual y capaz que todo esto desencadenó lo que la nena estaba viviendo. Se lo comentamos y esto automáticamente se normaliza se normaliza con el tratamiento a partir de la 8ª semana, digamos. Bueno, eso. Nada, aquí lo que les decía, entre la primera semana, lo que vemos puede ser causado, en la mayoría, algunos casos descritos que fueron causados por virus. La nena, nosotros le preguntamos de un principio si la nena venía engripada, venía con tos, la mamá negó eso, capaz que sí, le dolía un poco la cabeza, pero no estaba engripada. Puede ser que la primera semana y a partir de la primera semana a la 4ª semana empiezan los síntomas psiquiátricos. Todo lo que tenía nuestra paciente lo teníamos escrito en algún momento, pero bueno, igual se hizo todo lo que está descrito, digamos, síntomas psiquiátricos, psicosis, agitación, alucinaciones, verborrea, mutismo, todo lo que tuvo, y a partir de la 4ª semana a la 6ª semana se ve el decaimiento, y en el mejor de los casos, a partir del 5º a los 24 meses, vemos la mejoría del paciente, y nuestra paciente, pues en menos de 2 meses, volvió como a la normalidad, digamos. Todo este cuadrito está descrito si se lo diagnostica a tiempo. En el peor de los casos, la mayoría de los pacientes llegan a la 4ª semana y están en terapia porque no se trató como corresponde. El tratamiento. Los tratamientos para la encefalitis autoinmune en la edad pediátrica hay de primera y segunda línea. En la primera línea está obviamente la inmunoterapia escalonada con esteroides, con corticoides, que son la metilprednisolona como corticoide, son dosis de pulso diario alrededor de 3 a 5 días, que fue lo que hicimos nosotros, y si no responde a eso, le podemos dar la gamma-globulina, que en el caso de nosotros lo dimos, y el tratamiento con el que nuestra paciente resolvió fue con el de primera línea. Hay muchos casos que a la primera línea no resuelven y van a la segunda línea, que es la plasmaféresis, el rituximab,
y en el peor de la ciclofosfamida, más que todo en más adolescentes de 17 en adelante, digamos. Y si no resuelva esto, que tendría que resolver, que la mayoría de los casos resolvieron, excepto los que fueron diagnosticados tardíamente, los pacientes quedan secuelados, digamos, neurológicamente. Bueno, aquí. Vimos este cuadrito donde se ve en 222 pacientes que vimos, la mayoría respondió a 205 a corticoides, 198 a inmunoglobulina y plasmaféresis 24, rituximab 63 y ciclofosfamida 29. En realidad, por todo lo que he leído, en realidad nuestra paciente, no sé si fue la gamma globulina que resolvió porque fue como que muy rápida su evolución, sino que nosotros esperábamos como que resuelva rápido. Fue al mismo corticoide porque pasamos, terminó a hacer los pulsos de corticoide y 3 días después le pusimos la gamma. Y no hay en la CSS la comparación entre pacientes que hayan recibido solamente. No. Entonces, Inicias de primera línea con Sí, sí, corticoides, que es entonces, lo que nosotros está bien, decimos. en definitiva, todos responden a la secuencia Sí, de corticoides más inmunología. claro, que es la de primera línea, digamos. Incluso ahora está recién ahora recuperando la memoria, Sí. porque hay cosas que son más lentadas. Que está, de hecho, al quinto mes, a los 24 No, pero meses. además, como cualquier otro proceso, en este caso es la agresión por la autoinmunidad, otro caso será la agresión por una toxina o por un germen. Claro, Vos podés frenar la injuria, claro. pero después tiene que sanearse, después tiene que recuperarse, tiene que cicatrizar o Claro. reconstruir o remedializar lo que corresponda en cada caso. Claro. Bueno, el seguimiento son riesgos de recaída, puede llegar a tener, sí, un 12%. La mayoría de los pacientes tienen entre el 25 al 30% de secuelas, por lo que digo. La mayoría de los pacientes que han sido descritos por los mismos neurólogos, ellos te refieren, los pacientes quedan, la mayoría quedan secuelados, que es un 30% un montón, 25% un montón de pacientes diagnosticados con encefalitis autoinmune por esto, que fueron tratados por pediatras y por terapistas, mismo la parte clínica, por el desconocimiento, primero asumiendo que el paciente tiene un problema psiquiátrico, o esperando, por ejemplo, descartan la parte infecciosa, y dicen, no es infeccioso, debe ser algo psiquiátrico, hasta que esperan el resultado del antígeno, y cuando ya le sale positivo es demasiado tarde porque el paciente ya está ventilado, ¿verdad? Y bueno, del respirador no lo sacás. Por un buen tiempo el paciente queda secuelado por este mismo caso. En su mejoría clínica ha habido un 70%, que es un montón. El seguimiento tiene que ser por neurología, inmunopsiquiatría y psicología infantil. Que en el caso le pregunté a la mamá, está seguida por psiquiatría infantil, por el neurólogo, por Mauricio Pedersoli, y la veo una psicóloga infantil más que todo por todo este suceso que vivió. La nena quedó todavía obviamente pobre porque ella recordaba, o sea, tenía momentos de lucidez que no entendía por qué estaban pasando las cosas inmediatamente. Igual nosotros veíamos el momento de lucidez que le preguntamos y ella te decía, no sé qué pasa con mi cuerpo. Bueno, nada, ese es el seguimiento y bueno, las referencias bibliográficas. Después les paso todos los links que me encantó el caso. En adulto es más difícil, pero en pediátrico es como que tipo, te das cuenta que en el caso de esta paciente, zafó mucho porque viendo todos los casos de todos los países, varios congresos que entré y lo vi por internet, muchos neurólogos en España, en Estados Unidos, en Colombia, la cantidad de pacientes en Latinoamérica, justo comentaban mucho, en muchos países de Latinoamérica, la mayoría de los pacientes quedan secuelados. ¿Y aquí en Argentina, hay un desencadenante, algún mordiente? no. Por el momento la mayoría cree cree que es por haber tenido un cuadro viral que desencadenó esto, pero en la paciente nuestra nosotros le hicimos hincapié si estuvo resfriada, estuvo pensando primero que era algo infeccioso, y ella nos refirió que no. Gracias a Dios la paciente nuestra era de La Plata y acudió. Claro. Mi papá no sé, porque me dijo la primera vez que vino, no, estaba, la primera vez porque justo la interné yo la primera y estuve acá rotando cuando el día siguiente que Sabri estaba en el piso, yo estaba en la terapia, nada, el papá la primera vez no, porque le preguntamos si estaba con gripe, algo pensando, el papá, no sé, un poco cansada, pero algo marcado no. En la mayoría de los casos, sí venían con... Este es el típico caso de enfermedades que si uno no conoce no las puede diagnosticar. Sí. Por eso yo digo siempre que es medio confuso los niveles de atención. Sí. Que
tan buenos para organizar el sistema y para desarrollar incumbencia y conocimiento. De hecho, Pero vos podés estar en cualquier lado y te puedes llevar cualquier tipo de paciente. de hecho, en el hospital de niños, que siendo un hospital de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires, ella fue antes de ir porque su pediatra le dijo, y el mismo pediatra que la vio pensó que era algo psiquiátrico. Y el psiquiatra, felizmente que la vio, era tan lúcido que él dijo, esto no es psiquiátrico, que descarten la parte orgánica, porque si eso no hubiera pasado y el psiquiatra la hubiese medicado con algún antipsicótico, hubiésemos retrasado todo. Gracias a Dios el psiquiatra fue tan lúcido el día previo que le dijo, esto no es psiquiátrico. De hecho, él le escribió, que justo lo tenemos, pero lo describió tan bien que él dijo, no es, y dijo, descarten una encefalitis orgánica, algo bacteriano, que él mismo se dio cuenta que esto no era así. Otro no tenía ningún tipo de claro, antecedente. claro, pero tuvo psicosis porque la mamá decía que se despertaba insomnio, angustia, todo, pensando en depresión. Sí. Y por todo lo que refería, de hecho, su mismo pediatra, que la eminencia, que todos lo conocemos, él pensando que también lo mandó y pensando que era algo psiquiátrico porque la nena era autoexigente. Felizmente el psiquiatra que la topó y la agarró fue tan lúcido que la mandó y por suerte, vuelvo a decir, convulsivó la nena y vino a la guardia donde estuvo acá, donde ya había venido su primera internación. Porque donde... El psiquiatra hicieron el electroencefalograma interrogatorio. Ni siquiera Excelente interrogatorio. que lo describió y el psiquiatra te dice, no es psiquiátrico. También la confusión. Sí, pero no, pero el psiquiatra lo vio antes. Sí, la vi. Porque se pensó como la nena, o sea, tipo los pediatras, vieron la polisomno, que le hicieron una tomografía normal, una resonancia normal, una polisomno normal. Ellos dijeron, esto no es nuestro, digamos, no es una epilepsia, no es un tumor, y que no pensaron que era algo clínico, por eso la mandaron al psiquiatra, a la guardia psiquiátrica. Y en la guardia psiquiátrica el psiquiatra fue tan bueno que él mismo dijo, esto no es. Después de que hizo la confusión, ¿le hicieron el electroencefalograma? Se hizo uno que salió normal. ¿Normal? Sí, se hizo uno en la primera internación, que fue 2 semanas antes, que salió normal y tenía la polisomno de la resonancia normal. Se le hizo una acá que era normal junto con la tomografía. Ella ingresó, Sabri la vio el domingo, la medicó y el día lunes se hizo y era normal. De hecho, ya estaba medicada con ceftriaxona, ciclovir y epamin, que fue un anticonvulsivante. El domingo, o sea, tuvo ni 24 horas que ingresó acá y ya estaban descartando, obviamente, lo infeccioso, digamos, ¿no? Porque sabíamos que era una encefalitis o una epilepsia, pero queríamos saber, obviamente, descartando lo infeccioso primero, como cuando vimos el film Array al día siguiente y supimos que no era infeccioso, recién se le suspendió. La que le voy a hablar un poco más adelante de polisomnografía, la doctora Massa, que se dedica a eso. Un electro aislado, normal, no te descarta, ¿verdad? Y ella tenía una polisomno también, de 2 semanas previas, que era normal. Te está diciendo que en ese momento no está convulsionando, pero no te... Es como un electrocardiograma, es una foto del momento. Claro. ¿Se sabe si se suele asociar a alguna otra autoinmune? No. La mayoría de los casos pediátricos son, o sea, de la mayoría siempre tenés que descartar en las nenas un teratoma, digamos, alguna infección de un linfoma, la nena se le hizo una radiografía de tórax normal. No se busca que después... Y bueno, el lupus tiene cerebritis. Sí, La cerebritis tenés que tenerla presente. Pero no además se ve en nenas, en la edad del lupus, y tiene todas las características de las enfermedades autoinmunes. Pero el y en el lupus, no acuérdense que a veces los criterios se pueden sumar, no tanto al ingreso. A veces se suman a lo largo de 2 o 3 años. Y quedará en seguimiento por si... El paciente tiene que seguir y a lo mejor dentro de un tiempo revalorarse el diagnóstico. Claro. Eso puede pasar muchas cosas. De hecho, en esta, de ella, la mamá justo porque nos comunicamos vía telefónica, su pediatra le aconsejó que vea inmuno, digamos, para hacerle un seguimiento, como dice ahí, inmuno le irá bien. Yo siempre me acuerdo de una nena que tuvo muchos años, 15 años, que venía de viaje, se bajó del avión y se sentía mal y se internó. Tenía un corazón, un botellón así, tremendo, se drenó, se volvió cultivo, vino un germen raro, se medicó, se fue, todo perfecto, y a los 2 años cumplió todo lo que tenía de luz. Así que hay cosas que están, tenés todos los elementos para el diagnóstico cuando lo ves.
Y otro no es como una película. ¿Querés saber quién es el asesino? Tenés que ver toda la película. ¿Sí? No hay más remedio. De hecho, han descrito, porque justo un neurólogo español, él tuvo una encefalitis autoinmune, él quedó, o sea, está traqueotomizado, y él de neurólogo tuvo en la adolescencia una encefalitis autoinmune que fue diagnosticada obviamente tarde, y ahora él es neurólogo, y él volvió a tener otras recaídas siendo médico. Y lo trataron como paciente psiquiátrico. Y él en su momento, él mismo hace la conferencia, él en su momento de lucidez, porque no como Mora, como Valentina, no todo el tiempo está en psiquiátrico. Hay un momento que tiene lucidez, él escribió, hizo como un resumen en una hoja, y los mismos colegas de él en psiquiátrico, no, lo estoy diciendo por loco. Hasta que llegó uno de sus colegas de él que trabajaba, él decía, me acuerdo que él, un médico grande, pero en ese momento era como joven, digamos, cuando volvió a tener la recaída, y el médico, sí, me acuerdo que él nos dijo que tuvo una encefalitis autoinmune y por eso quedó con esa secuela, y que si volviera a tenerle, bueno, lo pulsaron y tuvo el anticuerpo. Y fue medicado por segunda vez, pasó un montón de tiempo, digamos. Sabrina, ¿querés agregar algo? No, que me parece como dato de importancia de destacar que siempre que haya un trastorno de conducta, antes de pensar en algo psiquiátrico, hay que sospechar de encefalitis. O sea, independientemente de que tenga fiebre o no tenga fiebre. Porque en general se manifiestan todas, no solamente el autoinmune, pero Sí. todas. Se tiene que punzar. En este Sí. caso, siempre que punzamos y guardamos, hacemos 4 tubos. Uno guardar para anticuerpos con uno, por eso. Y además hay que ver un chico de 14 años con la meningitis, para saber que es bien diferente. Y nosotros, sí. Hay que ver un chico En el enfermo. caso de ella, exclusivamente, habían discusiones de médicos nuestros Claro. que decían, no, está fingiendo, era grande, hasta que vimos que no estaba fingiendo. No, Que además, fue esa claramente, convulsión sí. vocal es imposible. Y esa convulsión que ella tuvo, que no pude subir los otros videos porque estaba en YouTube, son la mayoría de las convulsiones que los otros médicos en otros países mostraron, porque o sea, son convulsiones que no son convulsiones de un paciente epiléptico, son convulsiones, como dicen, del exorcista, que ellos mismos Claro. estudiando creyeron que el exorcista, en realidad, de la nena, que era un nena en realidad, que tuvo una encefalitis que no fue diagnosticada en su momento, que son convulsiones como clínicas, porque la vemos la nena, que vos podés creer que algunas personas que llegaron, porque mostrábamos antes de ser diagnosticada, y estaba tratada con antibióticos, se lo mostramos a muchos pediatras nuestros, y decían, no, está fingiendo porque está angustiada, es algo psiquiátrico, pero la nena ya estaba en seguimiento, y cuando tuvimos, y esto pasa en un montón de casos con muchos médicos, Hay son más que diagnosticados. evitar de calificar, Sí. de jugar, Claro. de todas esas cosas. Como Pensar en fingir tiene que ser como lo último. Descartar todo para ver. Sí. Que la mayoría Tenés que tratar todo lo que de hecho, la mayoría de los pacientes que han quedado secuelados y los médicos que pusieron al Congreso tienen gran cantidad de pacientes en Latinoamérica, ni que se diga, incluyendo Argentina, cantidad de pacientes que quedaron con secuelas por el mal diagnóstico del momento, ¿no? Se diagnosticó tardío y bueno, ya no. Bueno, excelente. Gracias. Todo bueno, es un casazo. Sí, que la mayoría lo vimos menos justo las chicas. Un casazo. Mucha casa. Bueno, Se adjudica todo. Y vos dijiste, vos le cambiaste la letra del apellido. bueno. Un casazo, para que no se... Vamos a todo. Muy bien. Voy a parar la grabación para que no empiece. Bueno. Muy bien, Denis, besos. Ay, mi hermana,